Buenas tardes, hoy hablaremos sobre la seguridad ciudadana, historia de la seguridad. De un principio tenemos que tener muy definido lo que es historia y lo que es seguridad. Para eso voy a dar dos conceptos, uno de seguridad y uno de historia. Pasamos al concepto de seguridad. La seguridad se define como el estado de bienestar que percibe y disfruta el ser humano. Es la ciencia interdisciplinaria que está encargada de valorar, estudiar y gestionar los riesgos que se encuentra sometido a una persona o un bien o el ambiente. Posteriormente pasamos entonces a lo que es historia. ¿Qué es la historia? La historia es la ciencia que estudia y sistematiza los hechos más importantes y trascendentales del pasado humano. Es indicarte el pasado para comprender el porqué de nuestro presente y sobre todo el ver el hombre y su dimensión, sus aciertos, sus errores y la capacidad que la humanidad tiene para ser una especie más perfecta, mejor organizada y más justa. Entonces aquí vemos, se va a combinar lo que es la historia con la seguridad para tener un complejo de lo que quiere decir la seguridad. El origen moderno del concepto seguridad ciudadana es consecuencia directa de otro concepto del siglo XVII, al inicio de la edad contemporánea. Se llama entonces el orden público. Este es un concepto liberal que aparece en el artículo 8 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 durante la fundación de la Revolución Francesa. Entonces esto quiere decir que esto viene de la Revolución Francesa, el orden público. Puede ser que cuando la Revolución Francesa, eso fue un desorden como tal, entonces tuvieron que salir la Armada para poder el orden público en esa región. Con el tiempo, este concepto del orden público evolucionó hacia la seguridad ciudadana, mucho más amplio y que incorpora los valores del Estado social y democrático, hasta el punto que el concepto va más allá de forzar a los ciudadanos a la obediencia de las normas y o garantizar la calidad de vida de los mismos. Entonces, ¿qué me quiere decir? Cuando hablamos de seguridad ciudadana, nos vamos directamente a la ciudadanía, al orden ciudadano. Este orden ciudadano se ve aproximadamente en los años 60, en el siglo XX, donde en el cono sur, los países del cono sur, prácticamente todos fueron a una academia llamada las Américas, donde ahí se le daba el entrenamiento específicamente a los militares para que ellos tuvieran como espacio de organización o ordenar al Estado como tal. Y a partir de ahí empieza entonces lo que se puede dar como un ordenamiento al territorio de cada nación, en el cono sur específicamente. Posteriormente, cuando nosotros hablamos de seguridad ciudadana o de seguridad en Venezuela, a partir del 10 de marzo de 1810, donde la Junta Suprema de Caracas recomienda que se crea un cuerpo armado para salvaguardar el Congreso. Hoy en día es la Asamblea Nacional, permitiéndose así que eso se constituya el 9 de marzo de 1811, un año después. Se crea la compañía denominada Guardia Nacional. Vamos a estar muy claros, esta Guardia Nacional no es la misma Guardia Nacional de la que tenemos ahorita, porque aquella fue para los años de 1811. La actual es a partir de 1938 con López Contreras. Ok, está en julio se le atribuye además un servicio rural para proteger a los propietarios de la tierra, evitar robo y crímenes en esos mismos años. Entonces se creó entonces una policía rural. Esta policía rural se dedicó específicamente a combatir esos tipos de delitos, el robo, los crímenes que se daban en las áreas rurales. Acuérdense que en las áreas rurales siempre estaban los hacendados, los ganados, la hacienda, las cosechas, y eso era que permitía entonces los robos en esa parte. Entonces en Venezuela nace la policía rural, es centenaria y fue concebida como un cuerpo armado
con una base de un esquema militar cuyas funciones estaban orientadas para operar con represión. Entonces esta policía que se constituyó para la época fue una policía totalmente de represión para combatir los delitos. Luego de la independencia y bajo el amparo de la Constitución de 1811, se buscará establecer el